Que el Santo de Israel vuelva su mirada misericordiosa hacia ti y hacia los tuyos. Que su misericordia te abrace y te proteja de todo mal, contra todo estancamiento, contra toda virulencia, contra toda obra de las tinieblas, hechicería, espiritismo o cualquiera de esas cosas que no le pertenecen a Dios y que no deben estar en la vida del creyente. Estamos en Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer a partir de versículo 18. La palabra de Dios dice así: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, esta es una palabra donde el apóstol Pablo dice que Dios insertó, colocó, concedió, dio a la iglesia unos ministerios. ¿Sí? Y dice que en el primer lugar, el ministerio principal con el que inicia la iglesia es el ministerio apostólico. Y es importante puntualizar en este acápite, en este ítem de los apóstoles. Yo lo he venido enseñando. Los apóstoles de Jesús fueron 12. Hay una gran diferencia entre ser apóstol y ser discípulo. Discípulo es el que es enseñado como maestro y tiene la responsabilidad y la obligación de trabajar y hacer discípulos también para Cristo, es decir, de ganar almas para Cristo, hacer condiscípulos. Pero el apóstol, siendo discípulo, habiendo sido enseñado, formado por el Maestro Supremo, por Jesús, a él se le hace un llamado especial y específico. Sí, la palabra apóstol quiere decir enviado, pero ¿enviado a qué? El apóstol es aquel que ha sido enviado a levantar iglesias, a consolidarlas, sí, a edificarlas sobre el verdadero fundamento que es la roca. Bueno, podríamos decir que un misionero que haga esta labor viene a ser un prototipo o una imagen de lo que fueron los apóstoles. Y lo presento en tiempo pasado porque la iglesia primitiva tenía como regla para reconocer un apóstol, primeramente que hubiera caminado con Jesús los últimos años de su ministerio. Es decir, que hubiese conocido a Jesús vivo y hubiese andado con él, que Jesús lo hubiese elegido, o como en el caso de Matías, que reemplazó a Judas, que los demás apóstoles en reunión, como dice la palabra, y echado a la suerte, se eligió a Matías. Sí, mis amados. ¿Y por qué colocaron esa regla? Porque en los días de Jesús, en los días de la iglesia primitiva, perdón, en los días de la iglesia primitiva, se erigieron, se levantaron, se autoproclamaron muchos apóstoles, pero mucho más de lo que usted puede imaginar. Bueno, entenderá usted el tema y las limitaciones de la comunidad en ese tiempo. Con facilidad alguien pretendía ser el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Pedro.
Alguien pretendía ser el apóstol Juan o Tomás o cualquiera de ellos. Y cuando lo descubrían ya había pasado 1 o 2 años o quién sabe cuánto tiempo más. Bueno, pero muchos se autoproclamaron apóstoles ni siquiera como suplantación de un verdadero apóstol, sino que, habiendo de una u otra manera visto a Jesús en vida y estar entre algunos de los que escuchaban su palabra, se avalaron ellos mismos para autoproclamarse como apóstoles. Entonces, me llama la atención esta explicación que le estoy dando, porque la historia no ha cambiado. Los apóstoles ya murieron. La historia sigue siendo la misma. Hoy hay una autoproclamación de ministerio apostólico cual ninguna. Pero lo primero que hay que preguntarle, ¿cuál de ellos conoció a Jesús en vida? ¿Cuál de ellos anduvo con Jesús? ¿Cuál de ellos estuvo en la barca donde Jesús calmó las tempestades? ¿Cuál de ellos fue el instrumento de Dios en el sermón del monte, donde Jesús les dijo a sus apóstoles, dadles vosotros de comer? ¿Cuál de ellos estuvo dispuesto a dejar todas las cosas materiales para seguir a Jesús? ¿Sabe? Muchos de los apóstoles de hoy no quieren dejar nada. Los que dicen ser apóstoles, pero que realmente no lo son, son hijos del diablo, hijos de la mentira, hijos del engaño. Todo aquel que hoy se autoproclame, se llame apóstol, así lo reconozca alguien como tal, son hijos del diablo. Jesús dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, el cual miente desde el principio. Sí, yo le recuerdo lo que le he enseñado cada vez que moría un apóstol, nunca fue reemplazado. Murió Santiago, apóstol hermano de Juan, y no fue reemplazado. Uno a uno fueron muriendo y no fueron reemplazados. El único que fue reemplazado por transgresión, óigalo bien, fue Judas Iscariotes, que fue reemplazado por Matías, ya lo había dicho. Pero cuando muere Juan, que fue el último apóstol, nadie había reemplazado a los anteriores y aún el ministerio de Juan, el ministerio apostólico de Juan no fue reemplazado por ningún otro, atribuyéndole, dándole el título de apóstol porque se concibió la iglesia primitiva, guiada por el Espíritu Santo, concibió y entendió y recibió la instrucción de que hasta el apóstol Juan llegaba al ministerio apostólico. Aún más, también le he enseñado esto. Y es que Pablo, no siendo de los 12, porque nunca fue de los 12. ¿Sabe? Antes de que avanzar con Pablo, le digo, Juan Marcos y Lucas, ambos evangelistas, ambos autores, el uno del Evangelio según San Marcos y el otro del Evangelio según San Lucas, no fueron apóstoles. Ellos apoyaban el ministerio del apóstol Pablo. Eran como instruidos por Pablo, eran guiados por Pablo, que tampoco fue apóstol. Y sabe, y ninguno de ellos, siendo autores de evangelio, se autoproclamó como si fueran apóstoles. La gente tradicionalmente dice el evangelio según San Lucas, según San Marcos, y atribuye el título a estos dos de apóstoles. Ellos nunca fueron apóstoles y nunca pretendieron serlo y nunca se apropiaron del título de apóstoles. Pablo, este maravilloso hombre grandemente usado por Dios, dijo que era un abortivo entre los apóstoles y tuvo que defender su apostolado, porque los 12 no lo reconocían como parte de ellos. Igual Bernabé, ambos realizaban un ministerio, una tarea apostólica, tenían un ministerio apostólico, pero ninguno de ellos fue aceptado como apóstoles
por los 12. En sus comunidades eran aceptados por el perfil, los rasgos propios de un ministro apostólico, como el de Pablo, como el de Pedro, como el de Santiago, como el de Juan, como el de Andrés, como el de Felipe. Pero ellos no fueron reconocidos como apóstoles. ¿Sabe? Pero los que dicen hoy ser apóstoles no solamente tienen un espíritu de engaño, de mentira, sino que están colmados de ambición. Sus corazones están colmados de ambición porque lo que buscan es dinero y explotan a la gente. A las mentes más débiles les llegan, los tocan. Y ahí les hacen conciertos, les despojan de la lana, los ordeñan, les sacan toda la leche, los descuartizan y se comen sus carnes. Sí, mis amados. Entonces dice que unos fueron apóstoles, luego otros profetas. Sabe, también hoy en día hay una sarta impresionante de falsos profetas. No estoy diciendo que no hayan profetas hoy. Sí le dije apóstoles, hoy no hay. El último apóstol que hubo en la fe cristiana fue el apóstol Juan, el apóstol amado de Jesús. Desde la muerte de Juan hasta nuestros días y hasta que Cristo venga, no habrán apóstoles reconocidos por el cielo, aunque los hombres puedan reconocer los ministerios que quieran reconocer, dice la Biblia directamente, y a unos puso Dios en la iglesia como apóstoles. No es alguien que los pone, el mismo Dios fue que los puso. A otros los puso como profetas. Le di que muchos hoy se levantan como profetas, pero hay mucho falso profeta en medio de la iglesia. Sí, son más chamanes, son más adivinos, son más brujos y encantadores, espiritistas, que siervos del Altísimo. Hoy hay profetas, pero son muy pocos. El profeta es aquel que anuncia y denuncia el pecado del pueblo, no es el que adivina el futuro. Venía regresando en la camioneta de pasar 31 con mis familiares en Medellín. La pasé muy bueno, gracias al Señor. Lo disfruté. Y venía conduciendo en la noche del 2 de enero cuando me entró por la zona de Puerto Tejada, Cauca, una llamada y era el hermano Ricardo Reynel. ¿Sabe? Y me entró una desesperación. Y le dije a mi esposa, este es un profeta de Dios, algo tiene que decirme. Algo Dios le dijo que tenía que decirme. Sabe, yo entendía que no se trataba de que Él me iba a adivinar, que me iba a decir que me iba a ver bien. Yo entendía y sabía que Él me iba a amonestar. Es un hombre mayor, muy respetuoso de los líderes, de los pastores, de la iglesia. Sí, pero yo estaba deseoso de escuchar la amonestación de Dios, porque cuando Dios usa a sus profetas, sus siervos, para amonestar a sus hijos, es porque los quiere ver grandes, los quiere ver crecer de manera correcta, es porque los va a prosperar, es porque los va a bendecir y necesita de una u otra manera que se aparten del mal para abrir los cielos a su favor. Así de literal. Así que Dios estableció a los profetas para convocar al pecado, al pueblo, a volverse a Dios y denunciar el pecado del pueblo de tal manera que el pueblo procure y promueva dentro de sí mismo el arrepentimiento. Sí, a otros colocó maestros de la palabra. Hoy hay muchos maestros, demasiados maestros hay hoy. Y especialmente por las redes sociales. Mucho ojo, hermano, le estoy hablando de las redes sociales. No esté pendiente de eso. No esté pendiente de redes sociales. Reciba la enseñanza que hay en su iglesia. Sí, maestros de la palabra, hombres y mujeres
que se dedican exclusivamente a estudiar los idiomas en los cuales fue escrito la Biblia y profundizan para transmitirnos una enseñanza. Recuerde que la Biblia, las Biblias que usamos son traducciones de un idioma a otro. De hecho, nuestras Biblias fueron traducidas primero del hebreo al latín, del hebreo y del griego al latín, lengua madre, y del latín al español y al portugués. Así que algunas traducciones, como la Reina Valera, que es la que usamos nosotros, mantienen ciertos rasgos, niveles de fidelidad. Pero cuando se estudia a profundidad la raíz de las palabras en el idioma original que se escribieron, pueden darnos otros resultados, otro tipo de traducciones o una panorámica más amplia de lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos. Y los maestros de la palabra son especialistas, valga la redundancia en este caso, en transmitir estas enseñanzas. Los maestros de la palabra en la iglesia son necesarios, pero en las redes sociales no son muy convenientes a veces, porque muchos, así como hay verdad, yo se lo he dicho antes, por cada verdad que usted encuentra acerca de Cristo y de su palabra en las redes sociales, encuentra 1000 mentiras. Por una verdad, 1000 mentiras. Así de sencillo. Y dice la palabra que a otros, los que hacen milagros, sí, hay hombres y mujeres que Dios usa en milagros y aquí resumimos esto. Esto está dedicado exclusivamente a aquellos ministerios que están más cerca del rebaño, aquellos que pastorean, aquellos que fungen como evangelistas y aún ancianos y diáconos en la iglesia están incluidos aquí. Por eso Pablo en una de sus cartas dice que si alguno está enfermo, llamen a los ancianos, que los ancianos lo unjan con aceite de oliva, que los ancianos oren por el enfermo y la oración de fe sanará el enfermo. Óigalo bien, específicamente a los que están a cargo de la administración de la iglesia. Pablo quiere que la iglesia esté unida, que la iglesia no esté dividida, pero el principio para la unidad de la iglesia es estar sujetos a la autoridad que Dios ha colocado sobre nosotros. Por eso este capítulo prácticamente empieza hablando de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y todo el cuerpo tiene que obedecer la cabeza. En la iglesia está un pastor y todo el cuerpo debe obedecer en la autoridad que Dios ha puesto en su iglesia para que la unidad se mantenga. El criticar mucho los ministerios de la iglesia no es conveniente, no es sano. El criticar mucho los ministerios de la iglesia puede convertirse en una herramienta del diablo para intentar destruir los ministerios en la iglesia. Trabaje para que la iglesia sea unida. Y cuando usted vea defectos en los ministerios, en el pastor o en los hermanos, en lugar de confrontarlo, a no ser que sea un pecado grave, doble rodillas y clámele al Señor. No solamente para que le muestre los defectos suyos, sino para que transforme la vida de aquellos que el Señor le ha permitido ver. O el diablo también muestra a veces. Que Dios te bendiga grandemente y que tu perspectiva de la fe en unidad en Cristo Jesús no sea guiada por espíritu de engaño, espíritu de mentira, sino por el Espíritu Santo.